Se realiza una búsqueda o una revisión bibliográfica en la base de datos Publindez, tratando de ampliar las comprensiones en cuanto al abuso sexual infantil. Entonces, se retoman tres artículos. Uno de ellos es Factores de riesgo de abuso sexual infantil, elaborado por Jenny Elizabeth Apraez Villamarín, de fecha 28 de septiembre del 2015. El nombre de la revista que lo publica es el Instituto Nacional de Medicina Legal Cali, Colombia. La idea central del artículo, pues, se hace a través de una revisión de literatura, donde se establecen cuáles son algunos de los factores de riesgo en el marco del abuso sexual infantil y dejan en consigna también algunas definiciones de acuerdo a autores que han estudiado el tema. Entonces, tres ideas secundarias, bueno, hablan de entornos familiares de riesgo, entornos ambientales de riesgo y entornos sociales de riesgo. Entonces, en entornos familiares, familiares se retoman apuestas como una separación de padres biológicas de la niña, fallecimiento, incapacidad o ausencia de uno de los progenitores o presencia de un padrastro o madrastra. En entornos ambientales pues, se presume que de pronto la convivencia múltiple con abuelos, tíos, tías y primos en un mismo lugar pues puede considerarse un factor de riesgo. El hacinamiento como forma de convivencia común, donde vecinos, amigos, inquilinos tienen acceso a los dormitorios y una habitación donde el niño o la niña no tiene privacidad de pronto para bañarse, cambiarse o establecer rutinas de aseo y autocuidado. En el entorno social se habla de interacciones sociales de los niños y niñas con personas que evidencian algunos patrones de conducta como comportamiento ambivalente, ofrecimiento de regalos y recompensas, agresividad, poca empatía, dificultad para establecer relaciones interpersonales con personas del sexo opuesto, sobrevaloración de la actividad sexual, entre otras. Bueno, en resumen, el abuso sexual infantil constituye una de las formas de flagelo que persisten en el contexto colombiano, representado en múltiples formas que van desde la instrumentalización de los niños y las niñas hasta el uso de la fuerza y la coerción de las víctimas. Conclusiones de relevancia: la violencia sexual en niños y niñas presenta múltiples factores de riesgo que van desde lo familiar hasta lo social, y de ser identificados a tiempo por los diferentes actores sociales se pudiera construir estrategias de acción que permitan la disminución de casos en nuestro contexto. Otro de los artículos retomados es el abuso sexual infantil en el entramado de las representaciones sociales del ser niña, elaborado por Paula Andrea Díaz Bonilla, de fecha 7 de noviembre del 2019. El nombre de la revista que lo publica es el Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia. Idea central del artículo, pues el artículo presenta una investigación sobre representaciones sociales del ser niña en los municipios de Chitaraqué y Aquitania del departamento de Boyacá como elemento comprensivo de abuso sexual infantil que afecta a las niñas en esta región. Ideas secundarias: 1. El abuso sexual infantil en el departamento de Boyacá ha sido una de las problemáticas de alto impacto de salud pública. 2. La investigación se desarrolla en los municipios de Aquitania y Chitaraqué, analizando la ubicación geográfica, relacionándola con las dinámicas poblacionales y con la actividad económica. Y 3, diferencias entre nacer niño y nacer niña en el contexto rural, haciendo hincapié en las desigualdades y discriminación que esto pudiera representar sobre las niñas. El resumen: el artículo representa una investigación cualitativa con relación al abuso sexual en el entramado de las representaciones sociales del ser niña en el departamento de Boyacá. Se realiza un abordaje histórico en cuanto a los diferentes conceptos de la niñez, revisando cómo el departamento, pese a que ha realizado esfuerzos institucionales, jurídicos y con movimientos sociales de mujeres, parece que se ha naturalizado el abuso sexual en áreas rurales. Entonces, ahondan un poco en cuanto a las dinámicas del patriarcado,
qué tiene que ver el matriarcado también, como las mismas madres muchas veces son conocedoras de la situación y aún así consideran que es normal que las niñas inicien una vida sexual a temprana edad, bueno, entre otros aspectos que menciona el artículo, y en conclusiones de relevancia se refleja que los derechos de las niñas se encuentran amenazados y en ocasiones vulnerados bajo aprobación de los cuidadores y entornos más cercanos, ya que en el concepto de ser niña aparentemente se encuentra subvalorado y fragilizado, configurándolas como un objeto de transacción a partir de la visión adultocéntrica que niega el periodo de la infancia y el derecho a vivir esta etapa. Y como último artículo, entonces se retoman las apuestas del desarrollo normativo y la política pública contra el abuso sexual infantil en Colombia, elaborado por Adelaida Marín Ibarra Padilla, Ricardo Omar Lora Ramírez y Yolanda Cecilia Preciado Gómez, de fecha 30 de mayo del 2020, de la revista que lo publica es Pensamiento Americano, y la idea central del artículo es: el presente artículo analiza el desarrollo normativo del tema en Colombia y las medidas en cuanto a la política pública implementadas en el país para su prevención y remedio. Entonces, como ideas secundarias, bueno, están las generalidades del abuso sexual infantil, donde otra vez retoman diferentes conceptos de qué es el abuso infantil desde las apuestas de diferentes autores. Está el marco normativo en materia de abuso sexual infantil y la política pública contra el abuso sexual infantil. Entonces, en resumen, bueno, el artículo revela en un amplio espectro el flagelo del abuso sexual infantil en Colombia, enmarcando la necesidad de adelantar acciones que permitan disminuir los índices de violencia sexual en niños y niñas, desde las apuestas de las generalidades del abuso sexual, el marco normativo y la política pública. En cuanto a la política pública, hacen énfasis en las acciones que desarrolla el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el marco de la promoción, prevención y restitución de derechos, en cuanto a cómo la Policía de Infancia y Adolescencia también ha implementado estrategias en el marco de la prevención. Sin embargo, parece ser que las acciones que se toman en Colombia pues no están surtiendo mucho efecto a la hora de disminuir los índices. Entonces, como conclusiones de relevancia, los organismos internacionales, las entidades del Estado y la sociedad forman parte del debido cumplimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes, ya que cada uno tiene una corresponsabilidad con el delito del abuso sexual infantil. Siendo Colombia uno de los países con mayores índices de este flagelo, las entidades han trabajado conjuntamente en el desarrollo de estrategias en el marco de la promoción y la prevención. Gracias.